El laicismo liberal en ese tiempo era algo que no podía soportar y le llenaba de amargura, sobre todo con la consideración de que en gran parte los culpables de aquello eran los mismos católicos. Escribió en un periódico fundado por él, La Palabra, que si hemos de ser sinceros y deseamos sanar, debemos empezar por conocer que nada nos ha perjudicado tanto como el hecho de que los católicos nos entreguemos a vivir con éxtasis en nuestros templos y abandonemos todas las vías abiertas de la vida pública a todos los errores. En la capital de la República, en el año de 1913, un grupo de jóvenes valientes, bajo la inspiración del padre jesuita Bernardo Bergüen, había dado principio a la inmortal ACJM, que en los años de su existencia forjó tantos caracteres varoniles, lanzándolos a la lucha por Dios y por la patria. Anacleto tuvo conocimiento de ello y se entusiasmó hasta el punto de que quiso, con todo empeño, establecer un grupo de dicha asociación en la capital del estado de Jalisco. En ella veía la realización de uno de sus sueños dorados más vehementes, porque en la juventud había puesto todas sus esperanzas generosas para el mejor futuro de México. Así fue como en 1916, en unión con otros jóvenes y sus discípulos, dio principio al grupo jalisciense del que naturalmente fue constituido jefe. Estaba bien preparado para ello, y durante 11 años fue como una prolongación de su hogar y el centro de sus principales actividades religiosas y patrióticas. Cuando llegó la hora de que contrajera matrimonio con una destacada y piadosa señorita de la sociedad tapatía, fue en el oratorio de la casa donde se reunía la asociación donde se empeñó en contraerlo, y apenas su primogénito tuvo la edad requerida, fue inscrito por él en el número de sus vanguardias. Por su parte, la ACJM lo ha considerado siempre y lo considerará en el futuro como uno de sus más destacados elementos y jefes. Él lo que quería era hacerse un hombre útil a la causa de Dios y de la patria, a la que había consagrado su vida. Nació muy pobre, su adolescencia y juventud se movieron casi en la miseria. Siguió siendo pobre toda su vida y murió pobre y con la pobreza. Eso no quita que no reconociera la necesidad urgente de levantar el nivel económico del obrero, del trabajador, de las ciudades y del campo. Sabía perfectamente que no solo de pan vive el hombre, pero que también vive de pan, y para resolver la terrible cuestión social fundó la Unión Popular, una de sus más bellas y útiles empresas, y se adhirió a la Confederación Católica del Trabajo con todo el entusiasmo que ponía en las obras de la gloria de Dios y bien de la patria. Su interés por la cosa pública trascendía fuera de las academias y de las escuelas. Se veía palpablemente por los discursos, los escritos y otras manifestaciones de la juventud que se estaban preparando con energía los hombres del futuro político, cultural y religioso de México. En ese entonces fue aprobado el famoso decreto 1913, por cuya virtud solo podría oficiar en el estado de Jalisco un sacerdote por cada 5,000 habitantes, y puesto en vigor el 3 de julio de 1918. El arzobispo de Guadalajara, Monseñor Orozco y Jiménez, rechazó el decreto y suspendió el culto, lo que motivó los escritos de los católicos sobre el asunto, excitando naturalmente la opinión pública, bajo la impulsión de los jóvenes de la ACJM, cuyo presidente era Anacleto. Comenzaron a llover ante el gobierno multitudes de protestas. El ataque fue triple: económico, de opinión y de burla. Organizóse un boicot escrito, que disminuyó extraordinariamente el público de las salas de espectáculos y mermó considerablemente las entradas de los comerciantes. El gobierno no sabía qué hacer. Preparóse entonces una manifestación frente a la casa del general Diegues, jefe de armas, el 22 de junio de 1918, en el que Anacleto tomó la palabra, haciendo responsable al general, como consejero que era del gobernador, de la discordia que las leyes inicuas hacían cundir entre los mexicanos, si no prestaba su apoyo decisivo a la derogación de aquel decreto. Aquella manifestación que había iniciado la derrota del gobierno perseguidor apretó más la presión con las protestas que de todas partes llegaban al Congreso. Por fin, el 4 de febrero de 1919, el decreto fue derogado. Pero aquel triunfo indudable vino a reforzar en el ánimo de Anacleto la idea de que no por la fuerza,
sino por la resistencia pacífica y con la sangre de mártires únicamente, entre cuyo número aspiraba a contarse él algún día, era como había de obligarse a los opositores del orden cristiano de la sociedad a cambiar de proceder.